Estudio de la palabra de Dios, Romanos capítulo 10. Con la ayuda de él estaremos profundizando el versículo 16 en esta mañana, pero vamos a dar lectura a partir del versículo 14. Romanos 10, 14 dice así: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, una vez más nos dirigimos a ti para pedirte, Señor, que nos ayudes a comprender tu palabra, a meditar en ella. Señor, gracias porque por medio de ella, Señor, podemos conocerte más. Señor, por medio de tu palabra, Señor, podemos alinear cada vez más nuestro carácter al de tu Hijo Jesucristo, con la ayuda de tu Espíritu Santo, con el poder de tu palabra. Señor, gracias por habernos regalado la salvación. Gracias por la obra redentora de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, por cada hijo e hija presente en esta mañana, Señor, aquí reunidos. Pedimos, Señor, que los que aún no son tus hijos puedan serlo, Señor, prontamente. Pedimos, Señor, también por, como hacemos cada día, por nuestros familiares, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros conocidos o vecinos, Señor, para que tú también les concedas, Señor, el arrepentimiento, la salvación, les regales, Señor, que tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor, como un día quisiste tenerla, Señor, con cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, todo en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. La fe salvadora se distingue por la obediencia a la verdad. La fe salvadora se distingue por la obediencia a la verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice la Escritura: si me amáis, guardad mis mandamientos. En el versículo 21 y 23 del mismo capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 al 6. Primera de Juan 2. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tanto en el Evangelio como en la primera carta del apóstol Juan, vemos con total claridad que Dios dice, Jesús dice: si le amamos verdaderamente, obedecemos sus mandamientos. Aquí, en el pasaje que vamos a profundizar hoy, este versículo 16 de Romanos 10, justamente nos dice el apóstol Pablo, comienza diciendo: mas no todos obedecieron al Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Ustedes recuerden, como bien leímos recién, que el apóstol, versículo 14 y 15, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, ha sido anunciado a todas las personas.
Pero tristemente aquí lo que dice, lo que deja ver y hace resaltar o pone énfasis del apóstol Pablo aquí en versículo 16 es que no todos obedecieron al Evangelio. Como leíamos en el Evangelio de Juan y en Primera de Juan, no todos decidieron obedecer a Dios. ¿Por qué no obedecieron a Dios? ¿Por qué no guardaron sus mandamientos? Por no tener la fe salvadora. ¿Y esa fe salvadora la podemos generar nosotros? No. Esa fe salvadora Dios nos la regala. Dios la concede en su gracia. Por lo tanto, si yo no poseo la fe salvadora, no puedo jamás guardar su mandamiento, no puedo obedecerle por amor a Él. Y ese es el contraste que marca aquí el apóstol Pablo. Lo que dejó de decir, de pronunciar, de proclamar, de declarar, aquí en parte final de versículo 15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva. Y continúa diciendo Pablo, pero no todos obedecieron al Evangelio. Pero no todos son salvos. Porque, volvemos a repetir, Efesios 2, 8 y 9 dice que Dios nos concede como un don, como un regalo, la fe para que podamos creer. La fe sería la fe verdadera. La fe que se distingue por obedecer a Dios, por guardar sus mandamientos, por creerle a Él, por confiar plena y absolutamente en el sacrificio de Jesús en la cruz, que es suficiente. No necesitamos la fe para creer en Cristo y aparte sumarle algún mérito propio o alguna buena obra. Solamente por gracia, por medio de la fe, que es el don que Dios nos regala. Y por esa razón podemos obedecerle. Y por esa razón amamos su palabra. Y por esa razón guardamos sus mandamientos. Y andamos en la verdad. Y practicamos la verdad. Por esa razón no somos mentirosos. Porque leíamos en 1 Juan 2, 4, que el que dice yo le conozco, el que dice yo amo a Dios, el que dice yo soy un hijo de Dios, el que dice, pero no obedece, de nada sirve, dice Juan. Es un mentiroso, todavía está perdido, todavía sigue siendo un esclavo del pecado. Y es esa fe justamente la que nos regala Dios, la que nos proporciona Dios, la que nos concede Dios en su gracia y misericordia, la que habla Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que obedezcamos a Dios en una vida que Él reciba honra, que Él reciba gloria, que Él sea agradado. Es imposible que sin la fe que nos proporciona Dios podamos sujetarnos a su palabra, que de hecho amemos su palabra. Y es aquí justamente que el apóstol Pablo pasa de una nota de gran regocijo, diciendo y exclamando, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio, de los que anuncian la buena nueva. A decir, no todos, tristemente, lamentablemente, no todos obedecieron al Evangelio. Y cita ahí Isaías 53:1. ¿Quién pueden buscarlo? Y dice la Escritura, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Mas no todos obedecieron al Evangelio. El término obedecieron es la traducción de la palabra griega hupakuo, cuyo significado es oír bajo como subordinado, es decir, escuchar con atención, por implicación, prestar mucha atención o conformarse a la autoridad. Por lo tanto, la palabra obedecieron aquí en Romanos 10:16 tiene el significado básico de escuchar con atención. Escuchar con atención. Sometiéndose
a la autoridad de Dios, a la autoridad de la palabra de Dios. Eso es lo que significa este término, obedecieron. Y dice Pablo, mas no todos obedecieron al Evangelio. Mas no todos escucharon con atención. Mas no todos se sometieron a la autoridad de la palabra de Dios. Mas no todos se sujetaron a las buenas nuevas del Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Lo trágico de todo esto, según el apóstol Pablo, es que si bien el Evangelio se proclama a todas las personas, a todos los hombres, no todos escucharán con atención. No todos se someterán a la palabra, a la autoridad de la palabra de Dios. No todos. Pero el Evangelio sí se proclama a todos. Algo totalmente inherente al plan eterno de salvación de Dios es la fe obediente del ser humano. La fe obediente del ser humano. Y como dije antes, no es una fe que podemos generar nosotros. Es una fe que el Señor nos regala. Es un don de Dios. Y recordamos una de las declaraciones más concisa y hermosa del Evangelio que hemos citado ya más de una vez, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En Hechos, capítulo 6, versículo 7, Lucas nos cuenta, nos dice, Lucas 6, 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y aquí obedecían a la fe significa llegar a ser salvos. Muchos dice que se multiplicaban, dice los discípulos se multiplicaban grandemente. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los que escucharon el Evangelio, Dios les concedió la salvación. Y ellos tenían la fe suficiente porque dada por Dios para obedecerle. La fe genuina, la fe verdadera, la fe salvadora. Y ellos eran hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo se evidenciaba? ¿Cómo se demostraba? ¿Cómo se distinguía del resto de los que decían supuestamente que tenían fe? Por su obediencia. Por su obediencia a la palabra de Dios. Por su obediencia, porque se sujetaban a la autoridad de la palabra de Dios. En la misma carta a los Romanos, capítulo 1, nos dice Pablo, en versículo 4 al 6, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también vosotros llamados a ser de Jesucristo, para la obediencia a la fe. Pablo dice que todos aquellos que demuestran su obediencia a la fe son creyentes, que han sido por la gracia y misericordia de Dios llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. En la misma carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 8, continúa diciendo Pablo, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El apóstol aquí, una vez más, declara la verdad paralela que se deriva de ello. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Dos grandes grupos delante de Dios.
los que obedecen a la verdad, los que obedecen a la fe y los que no obedecen a la fe. Como continúa diciendo acá el versículo 8, sino que obedecen a la injusticia. Obedecen a la injusticia. No obedecen a la verdad. Un poquito más adelante de la carta a los Romanos, que ya también hemos estudiado, capítulo 6, versículos 16 al 17. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias a Dios, como dice acá Pablo. Gracias a Dios, pero gracias a Dios, que nosotros éramos esclavos. En un tiempo éramos esclavos desde nuestra concepción, éramos esclavos del pecado. Y obedecíamos a la injusticia. No conocíamos la verdad, no practicábamos la verdad. No teníamos la forma, el molde de la justicia, de la verdad. Por lo tanto, lo único que podíamos hacer era pecar, pecar y pecar. No valía ningún tipo de esfuerzo humano. No podíamos revertir eso. Teníamos el molde de la esclavitud del pecado. Solamente Dios, a través de los méritos de Jesús en la cruz, nos libertó. Como dice en Juan 8. La verdad nos hizo libre. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 1, versículos 7 al 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribuciones a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué decía Pablo acá en 10:16 de Romanos? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Y un día, como dice acá, lo vamos a leer, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De manera similar, el escritor de Hebreos dice que Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. Las Sagradas Escrituras enseñan con total claridad que la fe salvadora se distingue por la obediencia en sumisión a la verdad justa de Dios, y que la incredulidad se manifiesta por la desobediencia a esa verdad, la cual obviamente, como dice Juan 14:6, la verdad es Dios mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 12. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No creyeron a la verdad, no obedecieron a la verdad, no se sujetaron a la verdad, no se sometieron a la verdad, no guardaron sus mandamientos, no amaron a Dios por su incredulidad, desobedecieron el Evangelio. Juan también, en su primera carta, el apóstol Juan, capítulo 1,
versículos 6 y 7. Bueno, versículo 5, a partir del versículo 5 dice 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos nuevamente, dice Juan, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que conocemos a Dios, si decimos que somos hijos de Dios, pero nuestra vida es una práctica de pecado continuo, y se acaba la contrapartida, dice, andamos en tinieblas y mentimos y no practicamos la verdad. Decimos una cosa, decimos que somos hijos, decimos que nos basamos en que venimos a la iglesia, nos basamos en que hicimos una profesión de fe, nos basamos en tantas otras cosas que podemos enumerar, pero la realidad es que cada día no practicamos la verdad, no andamos la verdad, no nos sujetamos a la verdad de Dios, no amamos, como leíamos hoy el Salmo 119, no es realmente su palabra una delicia, no es realmente ella una meditación constante, diaria, de noche, de día. Decimos sí. Hablamos y se nos escucha muy lindo hablar de Dios, pero nuestra práctica es otra. La realidad es que no vivimos la verdad, no vivimos de acuerdo a la verdad. No andamos en luz como Dios está en luz. Él es la luz, es aquella luz verdadera, dice también el apóstol Juan en su evangelio. Decimos, pero en realidad practicamos otra cosa. Como leíamos hoy en capítulo 2. Decimos que conocemos a Dios, pero no obedecemos su palabra. Hay algo que nos cierra dentro de nosotros, no somos íntegros. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Dice acá Juan, quien hace eso, su carácter es mentiroso. Su carácter significa que todavía sigue siendo esclavo del pecado. En otras palabras, decir es muy fácil, hacer únicamente es posible si Dios obró y nos dio una nueva naturaleza. Si realmente Dios nos concedió en su gracia el don de la fe que realmente la verdadera, la genuina, la que proviene de Dios, la que Dios concede, la que se genera en Dios mismo, no en nosotros, en Dios. Necesitamos esa fe, es la única forma que nosotros podemos practicar la verdad, andar en la verdad, creerle a Él, honrarle a Él, vivir para Él. Podemos obedecer su palabra. Y ya ahí nuestro carácter no va a ser más mentiroso, no es que no vamos a cometer una mentira, pero no vamos a practicar el pecado como estilo de vida bajo el yugo de la esclavitud del pecado, sino que con la ayuda de Él vamos. Obviamente, como estudiamos ya en Romanos 6, que lo leíamos recién, versículos 16 y 17, no tenemos esa forma de vida, no es nuestro estilo, no es lo que predomina. Sí, acá mismo Juan, acá en capítulo 2, al comienzo, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mejor si no pecamos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. No estamos hablando de ausencia total de pecado en nuestra vida diaria, pero sí la práctica, eso es la gran diferencia. Y acá el apóstol Pablo quiere remarcar, enfatizar esta realidad que ocurría en su pueblo, con sus parientes según la carne, los judíos, pero también en el mundo gentil. ¿Cuántas personas, por la gracia de Dios, nosotros hemos podido anunciar las buenas nuevas de salvación? El Evangelio. Y muchos nos han escuchado con atención. Pero lamentablemente pocos de ellos, en algunos casos ninguno de ellos, ha obedecido al Evangelio. Todavía. Y eso es lo que deja ver acá
el apóstol diciendo por un lado, versículo 15 al final, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian el Evangelio. Pero no todos obedecieron al Evangelio. No todos. Lo que el apóstol lo que el apóstol Juan, aquí en capítulo 1, versículos 6 y 7 que leímos, quiere evidenciar, quiere hablar de una vida que realmente pese pecar contra Dios, que nos avergüence pecar contra Dios, que al momento de pecar podamos caer de rodillas y pedirle perdón y confesar nuestros pecados. Y él no está hablando aquí, en este capítulo, en estos versículos, de una vida totalmente ausente de pecados, como decía recién. ¿Por qué? Porque él continúa diciendo en los versículos 8 al 10, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. Ser salvo es someterse a su voluntad, al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Totalmente, sin reservas, sin restricciones. En Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ser salvo, ser un hijo de Dios, ser una hija de Dios, es someterse a la voluntad, al señorío de nuestro Señor Jesucristo, sin reservas, como hemos estudiado anteriormente en este mismo capítulo 10, confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyendo en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Dios dice, Dios asegura, Dios declara: ese es un verdadero hijo, hija de Dios. Pero ese sometimiento sin reservas, sin condiciones, a la absoluta voluntad de Dios, a la absoluta autoridad de Dios. Sometimiento total, absoluto a la palabra de Dios. Sabiendo de que no podemos servir a dos amos al mismo tiempo. Claramente dice Jesús acá: vas a terminar aborreciendo a uno y amando al otro. No tenemos la capacidad de amar a dos amos al mismo tiempo. O amamos a uno y al mismo tiempo estamos aborreciendo a otro. En Juan 8:44, Jesús le dice a este grupo de escribas, de fariseos, versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos de vuestro padre. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando estamos muertos en delitos y pecados, bajo el yugo de la esclavitud del pecado, nuestros deseos es igual que los deseos de Satanás, los deseos del diablo. ¿Y qué queremos hacer? Precisamente eso. Damos rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos. Eso es lo que lidera nuestra vida. Nuestros deseos. Y no podemos, por más que nos esforcemos, no podemos salir de ese molde. No podemos abandonar ese yugo de esclavitud. Solamente con la intervención de Dios. Sí podemos salir de ese yugo de esclavitud, ser libertados y tomar la forma de justicia, tomar la forma de verdad. Y podemos andar en la verdad. Y debemos obedecer la verdad. Y amaremos la verdad. Y aborreceremos la mentira. Y cuando lamentablemente pecamos,
sentimos vergüenza, dolor en nuestro corazón y nos arrepentimos y pedimos perdón y pedimos a Dios que nos limpie con esa sangre bendita de Jesús derramada en aquella cruz hace más de 2000 años. Como leíamos en 1 Juan 1:9. La gran diferencia. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en el corazón de un inconverso? Deseos pecaminosos. Y esos deseos queremos concretar, dar rienda suelta. Somos gobernados por esos deseos. Podemos tener una fachada, una apariencia de piedad, pero solamente fachada. Solamente, como dicen muchos, una careta. Una careta para cuando estoy con quizás algún hermano, o un religioso, o los domingos, o algún otro día de la semana. Pero lo que determina mi diario vivir, mis prioridades, son los deseos de mi corazón. No amo la verdad, no practico la verdad, no me someto a la verdad, no me someto a la palabra de Dios. No amo la verdad, no amo a Dios, no conozco a Dios. Simplemente tengo una religión. Y la religión no te salva a vos, no salva a nadie. Por eso Jesús declaró a este grupo de personas que se consideraban hijos de Dios. Les dijo, ustedes dan rienda suelta a sus deseos, y los deseos de su padre es el diablo. Él es homicida en el principio, no ha permanecido en la verdad, no practica la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero ellos se creían hijos de Dios. Y hoy, muchos años después, existe el mismo patrón en muchas personas. Se creen hijos de Dios, pero en realidad viven conforme a sus deseos de su corazón. No aman la verdad, no conocen la verdad. Como no conocen la verdad, no aman la verdad, no se sujetan a la verdad, no se someten a la verdad. Tener un padre espiritual es tener un Señor espiritual, al cual me someto incondicionalmente a su autoridad con prontitud. ¿Tengo un Padre celestial? Bueno, significa que tengo un Señor, un amo. Yo soy su esclavo, por amor, al cual estoy dispuesto a someterme. Él es mi autoridad máxima. Ya ahora no decido yo según mi propio criterio, sino según su palabra, según su enseñanza, según su doctrina. ¿Y cómo lo hago? Con solicitud, con ánimo pronto, gozoso de haber sido libertado de la esclavitud del pecado, de ahora poder agradar a Dios, de honrar a Dios, de servir a Dios, de obedecer a Dios. Porque antes, por más que quisiera, nunca podía obedecer a Dios, ni tampoco hubiese jamás podido conocerle a Dios. Jamás podría haber sido reconciliado con Dios. No existe algo que pueda llamarse paternidad parcial o señorío parcial. Por lo tanto, tener a Cristo como Salvador es tenerlo como Señor. Seguramente que recuerdan lo que ya hemos estudiado anteriormente, que el libro de los Hechos hace referencia 2 veces a Jesús como Salvador, mientras que Señor, que significa poder y autoridad, 92 veces. El Nuevo Testamento 10 veces, alrededor de 10 veces como Salvador, y como 700 veces como Señor. Poder y autoridad. No podemos decir, bueno, yo solamente, como muchos he escuchado a decir, yo he aceptado a Cristo como Salvador, pero Señor, todavía estamos trabajando en eso. ¿Cómo podés? No existe. Es una contradicción. No existe que un padre espiritual que sea parcial.
Debemos entender que Cristo no existe en partes divididas, como tampoco puede ser aceptado por partes. Quienes le han aceptado como Señor tampoco le han aceptado como Salvador. Quienes no le han aceptado como Señor tampoco le han aceptado como Salvador. No existe decir, acepté al Señor como Salvador, a Jesús, a Cristo como Salvador, pero todavía sigo manejando mi vida como mejor me parece. Mi agenda sigue bien actualizada, como yo quiero. Gracias a Dios que ahora tengo seguridad de salvación, que cuando muera voy a ir al cielo, porque Jesús me salvó. Pero someterme, sujetarme a la verdad de la palabra de Dios, no. Todavía no, quizás más adelante. No existe eso. Cuando somos verdaderamente salvos, hijos de Dios, es nuestro Salvador, nuestro Señor. Cuando Isaías escribió las palabras citadas aquí por el apóstol Pablo en Romanos 8:16, el profeta estaba hablando de Jesús, quien sufrió y murió en sustitución por nosotros, quien herido fue por nuestras rebeliones. Herido fue por nuestras rebeliones. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él, ¿en quién? En Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Y quién somos nosotros? ¿Y quiénes somos nosotros? Para decir, yo acepto a Jesús como mi Salvador, pero no como mi Señor. Mi Señor no. No existe. No está fundamentado con la palabra de Dios. No nace de la palabra de Dios. No son estas las palabras de Dios, las que Dios quiso que se escribieran. No son las palabras de Isaías. No son las palabras del apóstol Pablo. En Juan 3:16, que hoy cité, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a su Hijo Jesús para condenar al mundo, sino todo lo contrario, para que el mundo pudiera ser salvo por él, a través de, por medio de él. Lo triste y lamentable es que debido a que tanto entre los judíos como entre los gentiles no obedecieron al Evangelio, dice Juan. No obedecieron al Evangelio. Y por esa razón también vemos en 3:18 del Evangelio de Juan que Jesús proclamó diciendo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado. Dios no mandó al mundo, Dios no envió no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Pero el que no cree, dice aquí el pasaje, que ya ha sido condenado, porque ha decidido no creer en el unigénito Hijo de Dios. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículo 37 y 38 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él.
No depende de las señales extraordinarias que pueda ver un incrédulo. No va a creer por las señales. No va a creer por las señales. El Evangelio es proclamado, el Evangelio es anunciado, pero muchos no creerán en él. Hechos 13. Versículo 46. Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Pero puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿estás obedeciendo al Evangelio cada día? Seguramente, más de una oportunidad has escuchado las buenas nuevas de salvación. Seguramente has escuchado muchas predicaciones, aquí o por internet. Y según lo que hemos estudiado en esta mañana en Romanos 10:16, ¿en qué grupo estás? ¿El grupo de los que han creído al Evangelio, practican la verdad, aman la verdad, guardan los mandamientos de Dios? ¿O en aquellos que no obedecen al Evangelio? Pensá por un momento, ¿cuál es tu realidad espiritual hoy? Ahora, en este momento. Y no hablamos de, como dijimos en el desarrollo del mensaje, no hablamos de tener una vida totalmente perfecta con una ausencia total de pecados. No estamos hablando de vivir esa vida perfectamente, esa forma, sino sinceramente. Cuando realmente nos damos cuenta que pecamos, caemos de rodillas delante de Él con una actitud humilde y avergonzados por haber pecado contra Dios, y nos arrepentimos rápidamente por nuestros pecados. Estamos hablando de ese tipo de vida que vimos también como en 1 Juan 2. Les escribo estas cosas para que no pequemos, para que no pequéis, dice Juan. Pero si pecamos, abogados tenemos para con Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando de una vida perfecta de obediencia, que nunca cometes un error, porque lamentablemente cometemos muchos errores. Pero estamos así hablando si obedecemos al Evangelio, como dice acá. Si amamos, como comenzábamos hoy leyendo Juan 14, si amamos su palabra. Si amamos, dice ahí Juan, si amamos su palabra y si obedecemos su palabra. En su carta, Juan también dice que si decimos que le conocemos, si decimos que somos hijos de Él, les vamos a obedecer, vamos a practicar la verdad. Nos vamos a sujetar a su verdad. Incondicionalmente. No vamos a sumar a nuestra agenda, esto lo vamos a hacer para Dios, esto vamos a hacer ahora, de ahora en adelante. Ahora esto, como he mencionado en predicaciones anteriores, ahora estoy dispuesto de ahora en adelante a entregarle esta área de mi vida a Dios, para que Él ahora sí ejerza su señorío sobre esa área, pero todavía estas áreas no, o esta área tampoco. Si realmente, dice la Escritura, si sos un hijo, una hija de Él es tu Señor y tu Salvador. No es tu Salvador y después a cuenta gota va siendo tu Señor. Eso es una contradicción de términos. Te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu situación actual? Tu situación espiritual actual. ¿Cuál es? Si morís en este momento, en este instante, ¿cuál es el destino eterno de tu alma?
Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos solamente. En Juan 1, 12 dice, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre de Dios, potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Cuál es el destino eterno de tu alma ahora en este momento? Nadie tiene absolutamente, no importa la edad que tengas, nadie tiene la vida comprada, la vida física comprada, nadie. Nosotros creemos, suponemos que vamos a vivir X cantidad de años, pero nuestra vida física está en las manos del Señor. Dios tiene la cuenta exacta de nuestros días, nosotros no lo sabemos. Y puede ser, la realidad es que puede ser en cualquier momento. En cualquier momento. Y aunque por ahí quizás nosotros nos creemos a los grandes fortachones de la vida, que tenemos muchas cosas bajo nuestro control, la realidad es que no tenemos nada bajo control. Si Dios quiere mandarnos cualquier accidente físico, automovilístico, lo que Él decida, como pasó un simple virus, cualquier cosa, nosotros no manejamos nada de eso. Por más que gritemos, saltemos, usemos toda nuestra fuerza física, no vamos a detener nada de eso. ¿Formás parte de los que obedecieron a la fe? ¿O de los incrédulos que vivieron una religión? Que cumplieron con ciertos ritos religiosos nada más, con tradiciones de hombres. La realidad es que lo que está en juego es tu alma, el destino eterno de tu alma. Y Dios declara solamente dos destinos eternos. Uno es el ser glorificado con Cristo y el otro, como hemos leído, el ser condenado por Cristo. Y estamos hablando de temas de eternidad. Nuestra vida física es muy corta, muy temporal, pero lo que está en juego aquí estamos hablando de la eternidad del alma, del destino eterno del pueblo. Pensá, meditá en lo que la palabra del Señor dice. ¿Cuál de estos dos grupos, grandes grupos, formás parte? ¿De los que obedecieron a la fe? ¿O de los incrédulos que vivieron una religión? Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú quisiste tener misericordia de nosotros, diseñaste un plan de salvación único a través de Jesucristo, concediéndonos la fe para que podamos creer en la obra redentora, sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el obrar de tu Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, Señor, y de nuestra necesidad de un Salvador y de nuestra incapacidad para podernos salvar a nosotros mismos. Señor, pedimos que en esta mañana, Señor, podamos reflexionar, examinar nuestros corazones y darnos cuentas a tiempo, Señor, de que si realmente estamos obedeciendo a la fe, al Evangelio, o todavía seguimos engañados, seguimos siendo incrédulos, Señor, y estamos destinados, Señor, al castigo eterno, a la condenación eterna. Señor, trae luz a cada persona, a cada hermano, Señor, en esta mañana, para que podamos crecer en el conocimiento tuyo, que podamos ayudar a otros, edificar a otros. Señor, y gracias por lo que tu palabra nos enseña. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Y gracias, Señor, porque nos sacaste del yugo de la esclavitud del pecado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por darnos la nueva naturaleza. Gracias, Señor, porque a través de eso podemos ahora entender las cosas espirituales, los asuntos espirituales. Pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando para que realmente cada día amemos más y más tu palabra. Nos sometamos más y más a tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas a cada persona, Señor, aquí en esta mañana. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.